Pequeños dictadores, Santiago Martín Rivas, El Soldado, la comprensión del problema terrorista, qué cosa significaba, qué ideología tenía, cuál era su metodología. Allí comienzan a formarse nuevos grupos. A alguno de esos equipos de inteligencia tuve el honor de pertenecer y tuve el privilegio de dirigir durante los años más duros de la guerra. Ninguno de estos tiene nombre, todo grupo de inteligencia desde el momento que nace es clandestino. Es muy distinto a las unidades operativas. Es como cuando nace una criatura sin partida de nacimiento. Recibíamos informaciones importantes de acciones subversivas, planes subversivos, para tomar las medidas adecuadas. De eso se informaba a las unidades operativas del ejército. En el Perú siempre ha sido así. El problema fue que por razones políticas, difíciles de explicar, un sector del periodismo empezó a hacer indagaciones extensas y determinó un nombre para el grupo. El capitán Colina murió en 1984, por eso, en 1990, cuando ya estaba Fujimori, nos reunimos ante su tumba y juramos vengarlo. Nos inspiramos en la película Siete vidas y un destino, donde un grupo de comandos llora la muerte de su líder y juran vengarlo. Y, ve con calma, no te preocupes, volveré temprano, es lunes. El verano acaba de terminar. La brisa del mar se esparce por las calles de Magdalena del Mar, dejando una irrepetible fetidez tristeza. El malecón está cerca. Es posible imaginar las olas al otro lado del acantilado. El diálogo fue breve. Ni grave ni solemne. Solo dos esposos que se despiden con un beso en el garaje de su casa. El contraalmirante Carlos Alberto Ponce Canessa viste un impecable uniforme blanco, con todas esas medallas que eran el resumen de una vida entregada al arte de la guerra. Espada de honor de su promoción, Ponce Canessa se formó como hombre de mar en la Escuela Naval del Perú. Llevó cursos en Estados Unidos, Italia, Francia e Inglaterra. Fue capitán de navíos, destructores y cruceros. Comandó diversas jefaturas. Había sido condecorado con la Orden Gran Almirante Miguel Grau, en el grado de Gran Oficial, el más alto homenaje para todo lobo de mar. En una mano lleva su kepí, en la otra su maletín. Su mujer, Lía Besol de Canessa, lo ve partir al volante de su clásico Dodge modelo Aspen, rumbo a su oficina, en el Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú. La acompaña el pequeño Alberto Mario, el último de sus 6 hijos. A pesar de que Sendero Luminoso acababa de desatar un carnaval de sangre al que llamó asesinatos selectivos, Ponce Canessa está solo, no lleva seguridad ni guardaespaldas. Piensa, como muchos altos comandantes de las Fuerzas Armadas, que la guerrilla maoísta se limita a los parajes más pobres y distantes de la serranía de Ayacucho y Huancavelica, donde decenas de militares y policías de bajo rango son asesinados por una bala en la espalda, una ráfaga de metralleta o una carga de dinamita. Para Ponce Canessa es inimaginable que un comando terrorista atente contra la vida de un alto militar. Por eso no sospecha de la pareja de enamorados que se besa detrás de una palmera, ni de la otra que está parada en la acera de enfrente. Ponce Canessa se despide, conducirá por la calle Jiménez Pacheco. Bajará la marcha a la altura del Rompemuelles. Doblará en Luis Manarelli. Seguirá por la Avenida del Ejército hasta entrar por la Avenida La Marina, donde conducirá hasta el Ministerio de la Marina de Guerra del Perú, con sus 2 monumentales y emblemáticas anclas de hierro cruzadas en la entrada. Pero Ponce Canessa no llegará a doblar en la calle Manarelli. En el Rompemuelles, la pareja de enamorados que se besaba cerca de su casa se acerca para preguntarle la hora. Ponce Canessa baja su ventana amablemente. Se agacha. Mira las manecillas de su reloj, 8:11 de la mañana. Antes de contestar, la mujer saca una metralleta de su bolsa, dispara una ráfaga de proyectiles sobre su rostro. Ponce Canessa se está desangrando. Coge su revólver Smith & Wesson calibre 38. Tira del percutor. El tambor gira hasta colocarse en la misma dirección del cañón. Abre la puerta del coche. Intenta bajar disparando, pero no logra incorporarse. El revólver se le resbala. Se desvanece sobre su asiento. La pareja lanza 2 cartuchos encendidos de dinamita sobre el carro. Las cargas explosivas detonan. Su cadáver estalla. Los vidrios de las casas aledañas explotan. Otra pareja se acerca hasta los metales retorcidos y lanza folletos subversivos sobre el cadáver del contraalmirante, a manera de firma, amenaza, escarmiento o venganza. Un carro verde prende su motor.
En la esquina de Jiménez Pacheco recoge al Escuadrón de la Muerte. El vehículo se pierde entre la humareda que dejó la pólvora. Horas más tarde, en la capilla del Centro Médico Naval, delante del féretro de su camarada, al frente de los 3 comandantes generales, Guillermo Monzón Arrunátegui, Ejército, Luis Abraham Caballerino, Fuerza Aérea, y Víctor Nicolini del Castillo, Marina, entre ministros, políticos y militares, el vicealmirante Julio Pacheco Concha Ubner, entonces ministro de Marina, selló lo que podría interpretarse como la amenaza de guerra más contundente contra Sendero Luminoso. A los asesinos terroristas no los va a amilanar la pena máxima. La gente irrecuperable tiene que eliminársele de la sociedad. Sepan los subversivos que han herido profundamente a la institución y al país entero. Sepan, también, que han despertado a León. Desde el primer atentado terrorista de Sendero Luminoso, en 1980, se trató del primer asesinato contra un alto comandante de las Fuerzas Armadas. Hasta aquel 5 de mayo de 1986, muchos integrantes de la Marina de Guerra habían sido asesinados porque eran los infantes de Marina los que más participaban en las zonas dominadas por el terror. En Ayacucho, acantonados en el Estadio Municipal de Huanta, los infantes se enfrentaban a Sendero Luminoso con brutalidad y saña, torturando, asesinando y desapareciendo a decenas de campesinos culpables, sospechosos o inocentes, en fosas comunes clandestinas. Para los hombres de uniforme blanco, así como para los de las demás armas, el asesinato del contraalmirante Panskanaza representó una afrenta que debía ser respondida bajo la bíblica premisa del ojo por ojo. Sin embargo, el 21 de mayo de 1986, 15 días después del crimen, el vicealmirante Pacheco Concha Ubner tuvo que retractarse. Los detenidos por terrorismo de los penales San Pedro del Urigancho, San Juan Bautista de la Isla El Frontón y Santa Bárbara del Callao, a través de sus defensores, los denominados abogados democráticos, querellaron al vicealmirante ante 15º Juzgado Civil de Lima, que falló por una acción de amparo a favor de los sospechosos por terrorismo. Para los marinos, así como para todos los policías y militares, el veredicto del tribunal era señal de que su lucha contra el terror no iba a tener el apoyo de las leyes ni la Constitución. Si iban a combatir a Sendero Luminoso, tenían que enfrentarlo solos, como los mártires y los vengadores anónimos, por encima de las leyes y los derechos humanos, a través de ese código castrense hecho de secretas razones morales que dicta preservar al Estado de la debacle, porque los militares están allí para reemplazar al poder civil cada vez que éste da señas de ineptitud, debilidad o corrupción. Alan García, que acababa de jurar como presidente, no era ajeno al clamor militar. Por el contrario, la amenaza terrorista había tocado, literalmente, las puertas de Palacio de Gobierno. El mismo año que mataron a Ponce Canessa, un comando terrorista del movimiento revolucionario Tupac Amaru disparó una instalaza contra Palacio de Gobierno. Hasta ese momento, Sendero Luminoso había dinamitado 52 locales del partido aprista, asesinado a 5 de sus alcaldes, dinamitado la tumba de Víctor Raúl Aya de la Torre, el histórico líder del APRA, así como atacado la emblemática morada de Villa Mercedes, donde García pasó los años más importantes de su formación política. Peor aún, tras el asesinato del contraalmirante, un comando terrorista atentó sin éxito contra la vida de Alberto Quitasono, secretario nacional de organización del APRA, quitándole la vida a 4 de sus guardaespaldas. A pesar de eso, durante su primer año de gobierno, García no pasó de declarar 19 provincias de la Sierra en emergencia, supeditando el control civil a los aparatos de seguridad del Estado. Militares como Víctor Nicolini del Castillo, comandante general de la Marina de Guerra, solicitaron extender el estado de emergencia a la capital para que los institutos armados tomaran el control total de Lima. Otros, como Luis Cisneros Vizquerra, general del ejército en retiro de gran influencia, exigieron al presidente implantar la pena de muerte para los delitos por terrorismo, así como una política contraterrorista como las de las dictaduras anticomunistas de Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Pero García mantuvo su política, hasta que provocaron a León. Semanas más tarde, el 20 de junio de 1986, se iba a celebrar en Lima el 17º Congreso Internacional Socialista, con más de 70 líderes del socialismo invitados, 44 de ellos presidentes. Era la primera vez que ese congreso se iba a dar cita en América Latina, por lo que más de 500 reporteros de distintas partes del mundo, 8, llegaron a la capital. García tenía mucha expectativa.
La asamblea había previsto tocar el tema de la deuda externa y García buscaba más apoyo para su tesis sobre el pago de la misma, 10% de las exportaciones. García aspiraba al liderazgo del movimiento en la región. Había sido invitado para la cumbre de países no alineados en Medio Oriente y acababan de nombrarlo mediador para los conflictos armados en Centroamérica. Sin embargo, sus planes se terminaron 48 horas antes, el día que cerca de 250 presos por terrorismo se amotinaron en los penales San Pedro del Lurigancho, San Juan Bautista de Isla El Frontón y Santa Bárbara del Callao, denominados por los terroristas como luminosas trincheras de combate, demostrándole al Estado su evidente capacidad de planificación, alcance y coordinación. Líderes como el alemán Willy Brandt, el primer socialdemócrata en llegar al poder, así como Bettino Craxi, Italia, Gro Harlem Brundtland, Noruega, Shimon Peres, Israel, e Ingmar Carlsen, Suecia, cancelaron su visita. La prensa dejó de cubrir el evento y se volcó al suceso de los penales. García tuvo que dejar el Congreso para reunirse de emergencia con los comandantes generales, encargándole a cada arma la responsabilidad de develar el motín. Al ejército le correspondía Lurigancho, a la Fuerza Aérea Santa Bárbara y a la Marina de Guerra, por jurisdicción, la isla de El Frontón. La responsabilidad de cada comando sería dirigir las acciones de la Guardia Republicana. Los penales, por órdenes del Ejecutivo, quedaron bajo la jurisdicción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, declarándose como zonas militares restringidas. En el lapso de 2 días, los militares recuperaron el control. La Republicana, por órdenes del Ejército y la Fuerza Aérea, masacró a los rebeldes de Lurigancho y Santa Bárbara. Pero ningún rugido se hizo sentir como el de los infantes en la isla penitenciaria. Equipos de las Fuerzas de Operaciones Especiales, FOES, acompañados de unidades de explosivos, desembarcaron en la isla con francotiradores, bazucas cortas y cohetes. Capturaron el presidio, dominando a los presos en el piso, de espaldas y con las manos atadas. Allí aniquilaron fríamente a muchos con un tiro en la cabeza. Era el primer zarpazo de León. Una comisión del Congreso investigó los asesinatos. García, a través de un comunicado, tuvo que reconocer que hubo un excesivo uso de la fuerza. 7 miembros de la Republicana serían condenados a 11 años de prisión. A pesar de que la cadena de comando estaba encabezada por los militares, ninguno pasó por los tribunales. Para ellos, era señal del respaldo que tenían desde el Estado. Entonces, con el apoyo del Ejecutivo y los institutos armados, la cacería comenzó. Pero no serían las garras de un león, sino el aguijón de un escorpión. Una guerra es un intercambio de mensajes, de símbolos, desde un poste caído hasta un coche bomba, todo tiene una razón de ser. En cada muerte, Sendero Luminoso dejaba mensajes subliminales. Cuando mataron al almirante Caferata, no solo apuntaron al comandante general de la Marina, sino también al partícipe de la masacre de El Frontón. Fue un mensaje. Después mataron a Ponce Canessa, jefe de los infantes de Marina, y siguieron hasta Bolivia a Vega Llona. El mensaje es a los oficiales y soldados: mira, le doy a tu jefe, como no te voy a dar a ti. Buscaban la desmoralización de nuestras fuerzas. Y nos llegaron a arrinconar. Mientras dimos respuestas convencionales, fuimos blancos de emboscadas y atentados. El análisis de todos estos hechos nos permitió entender qué pasaba. Recién cuando es que entiendes puedes buscar soluciones. ¿Cuál era la mejor solución? En 1986, el capitán Santiago Enrique Martín Rivas no tenía la respuesta. Ni siquiera se había hecho la pregunta. Entonces se preparaba para una travesía que alteraría sus planes por el resto de su vida. Es una mañana de 2007. Detrás del cristal antibalas, escoltado por 2 policías armados con fusiles AKM, vestido con pantalón de vestir, saco y corbata, con la mirada hundida detrás de sus metálicas y transparentes gafas, Martín Rivas ingresa a la sala anticorrupción de la base naval del Callao para enfrentarse al primer tribunal sin uniforme en toda su carrera. Los hombres que una vez comandó están sentados al frente de la corte, esperándolo. Martín Rivas camina al frente de ellos con dirección al micrófono para ser interrogado por los 3 magistrados que integran la sala. Quizá, en ese mismo trayecto, por un breve pero significativo instante, el exagente operativo de inteligencia, el experto en terrorismo,
el ex líder del Grupo Colina, el Mayor 1, el ex jefe del Escuadrón de la Muerte, el asesino, el militar perdonado, el clandestino, el reo, desafía su calidad de procesado para evocar un pasado hecho de gloria. Martín Rivas eliminó la amenaza terrorista. Hace más de 5 años que no los veía a todos juntos. La última vez que lo hizo tenían una orden de captura sobre sus cabezas. El 14 de marzo de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró incompatibles las leyes de amnistía que dictó Alberto Fujimori en 1995 y abría la posibilidad de complejos procesos en la vía civil por asesinato, tortura y desaparición contra los integrantes del destacamento Colina. A finales de 2001, en un remoto taller de mecánica, Martín Rivas convocó a un puñado de sus hombres para ordenarles, un solo puño, una sola versión, que significaba, en su retórica hecha de frases crípticas, negar que participaron en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, así como en todos aquellos asesinatos que literalmente podrían ir desenterrándose. Por Luis Felipe Gamarra. Video, Pegaso 125.